Hola, estamos para compartir, sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy con nosotras en nuestra casa de Para Compartir, la doctora Romina Malano, divina de nuestra alma. Hola, Hola, Romy. Romy, Bienvenida. Ay, que Hola, es la que nos gracias. asesora, Feliz Navidad. es la feliz que nos Navidad. asesora a nivel medicinal de nuestro accesorio dispositivo. Yo le digo tarjeta cuántica, aunque ya quedó en otro tamaño, ¿viste? Era tarjeta porque era un tarjetón. Así es, ahora ya es mini, ya es mucho más sencilla, más práctica de llevar, más livianita, bueno, Romy, en yo me fin. meto en el agua, pero mejor no, ¿no? Así no la arruino. Bueno, en realidad desde la compañía no está cubierta, digamos, la garantía por sumergirla en el agua, es un detalle. Sin embargo, es una responsabilidad de cada quien y la mayoría lo venimos haciendo sin inconvenientes. No le pasa nada porque en realidad está como compacta a través de resinas y hace que sea bien impermeable. Romy, contanos antes de ir después a novedades que siempre nos interesan, pero contanos para la gente que nos ve por primera vez este accesorio cuántico que nosotras venimos hace 2 años y pico usando, con testimonios que también después vamos a contar, pero este accesorio cuántico, las bondades desde tu punto de vista de la medicina. Bien, bueno, realmente este accesorio fue cambiando mucho durante todo este tiempo, ¿no? Fueron apareciendo distintas versiones, las cuales tenían distinta tecnología. Al principio se hacía mucho más hincapié en la función o en el intercambio a través de los iones, del efecto de la ionización. Actualmente es más el enfoque sobre la tecnología cuántica y sobre el intercambio de frecuencias, ¿sí? Esto hace que se generen cambios en nuestro campo electromagnético de manera inmediata al momento en que se coloca el accesorio. Y si vamos un poquito al concepto de cómo estamos formados como seres, ¿no? El 90% de nuestra conformación es energética y tan solo el 10% es materia. Normalmente se trabajaba desde la medicina tradicional, inclusive se sigue trabajando bajo las leyes de la física de Newton tradicional, en este campo de la materia, ¿no? En aquello que podemos ver, comprobar, en estas probabilidades que son muy estructurales, digamos, a través de protocolos. Sin embargo, este desarrollo de tecnologías cuánticas hace que empecemos a ahondar en este campo energético, en estos campos electromagnéticos que son el 90% de nuestra conformación. Por lo cual se considera que inclusive la información que se puede transmitir o el reordenamiento puede impactar de una manera todavía mucho mayor al enfocarnos en resolver, reordenar, armonizar este campo energético o electromagnético antes que el campo físico a través de un síntoma. Los beneficios son innumerables, son ustedes mismas, creo que al escuchar los testimonios pueden apreciar de que no importa si es un desorden a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, a nivel físico, porque trabaja justamente a niveles subatómicos, lo cual hace que no haya una enfermedad determinada a la cual mejorar o tener un alivio, sino que absolutamente todo aquel desorden, cuando se acerca el accesorio, empieza a ordenarse. Y desde ese punto pueden suceder millones de cosas, desde alivio de un dolor, regulación del sueño, que sea más profundo y reparador, la aceleración de la cicatrización, cambios en el estado de ánimo, mucha más estabilidad, mayor rendimiento físico gracias a la oxigenación que genera, cambios inclusive hasta a nivel de serotonina, dopamina, a nivel tiroideo. En todos los aspectos se pueden ver resultados porque en realidad estamos ordenando la base de ese desequilibrio. Yo hoy le comentaba a Silvina, ¿no? Digo, yo a veces digo, ¿será? Porque claro, nosotros hace 2 años y medio lo usamos y siempre estamos sanas, bien,
O sea, no había cambios. Cada vez que dudo, Romina, pero te lo juro, me tocan timbre y me dicen, Pato, mira, la última vez era, mi marido está internado en terapia intensiva y los niveles, algo del hígado era, no sé qué. Dice, lo iban a operar y le cambiaron de un día para el otro y le mandé las tarjetas de las 5.0, ¿te acordás? Las más grandotas. Me dice, no, quiero esa, digo, que creo que me quedaba una. Digo, pero bueno, es realmente sorprendente. Como también hay gente que me ha dicho, ay, yo, qué decepción. Me dice eso, se la saca, se la vuelve a poner, me dice, claro, ahora me di cuenta que no me dolía la rodilla, que no me dolía esto. Bueno. Sí, y nosotros también veníamos hablando, que te lo dijimos sí. fuera del aire, porque es un testimonio propio, en esto que no teníamos ninguna dolencia. También es verdad que desde el 2020 tampoco nos pescamos ningún virus ni nada de lo que andaba dando vuelta y no nos cuidamos demasiado. Nada. Nada, absolutamente nada, y tampoco nada de nada. Y sí, en nuestro caso nos favoreció muchísimo el área de la abundancia. Empezamos a vibrar en otra frecuencia y nos impactó mucho en lo que es el canal de YouTube, la expansión, la salida más al mundo. ¿Nos contás un poco de eso, de esa Eso es de la frecuencia? frecuencia. Exacto, exacto. Bueno, es que absolutamente todo lo que existe en el universo está guiado a través de frecuencias, así como la luz, ¿no? Entonces, todos son ondas, partículas que transmiten y que traspasan y que no tienen límites. Y este es el maravilloso mundo cuántico, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vibrar realmente en otra frecuencia y quizás empiece a resonar en muchas personas estas frases de, bueno, lo que da, en función a lo que das, es lo que recibís, la ley del karma, ¿no? Y tantas otras que en realidad las adoptamos como muy naturalmente y quizás no comprendemos en profundidad ese significado que tiene que ver con empezar a vibrar básicamente a una frecuencia que atrae a lo similar. Es decir, si yo estoy vibrando a una frecuencia del amor por encima de 500 Hz, entonces naturalmente se va a repeler una frecuencia que es del odio, que es sumamente bajita y encima desarmonizante, es decir, que es totalmente irregular, que esas ondas no tienen ni siquiera una normalidad o un parámetro al cual seguir, digamos. Entonces, esto hace que cuando nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia que es más elevada, empezamos a atraer todo lo que tiene que ver con frecuencias elevadas. Y cuando hablamos de abundancia en todos los aspectos de la vida, en salud, en amor, en trabajo, en dinero, en relaciones, en alimentos, en todo lo que existe en abundancia, porque es una frecuencia elevada. ¿Qué sucede cuando nosotros nos colocamos el accesorio con nuestra frecuencia? Por ejemplo, de base podemos tener una frecuencia medida en bobis a través del biómetro, por ejemplo, y radiestesia. Normalmente una persona saludable está entre 7.000, 8.000 unidades. Normalmente, la mayoría a las que he medido están por debajo, porque atraviesan situaciones de estrés o alguna enfermedad o algo en particular que las desarmoniza constantemente y baja. Ahora, se colocan el accesorio y llegan a 270.000 unidades, bobis, ¿sí? Es decir, pasamos de 7 a 270. Es realmente un margen muy, muy, muy elevado al que nos exponemos. Esto en bobis, ¿no? No estamos hablando en hertz. Y por otro lado, cuando nos exponemos, por ejemplo, a las varillas de radiestesia, a las que miden el campo, el aura básicamente, en una persona, por ejemplo, normal, tiene un aura que se expande hasta 1,5 metros, 2 metros de distancia, dependiendo de cómo está ese día, varios factores, ¿no? Pero en un aproximado es 2 metros de distancia. Se coloca el accesorio y esa aura, ese campo se expande a 12, 13 metros de distancia.
Wow. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sucede en ese radio, ¿sí?, de 12, 13 metros de distancia, empieza a recibir esta frecuencia elevada que está emitiendo este ser, ¿sí?, desde ese toroide que se conforma, que es una figura geométrica perfecta y que hace que todo el flujo energético de nuestro cuerpo se armonice y circule de manera correcta y de manera inmediata. Si lo podemos visualizar en imágenes es maravilloso, porque cuando nos percibimos, y estos son los cambios invisibles que algunos dicen, yo no sentí nada, a mí esto no me hizo nada, no sirve, no es para mí, o vino fallada, o lo que sea. 100% de los accesorios funcionan, el 100%. Y suceden cambios inmediatos que son invisibles, que a veces no los percibimos físicamente, pero sutilmente están. Si nos medimos nuestra frecuencia, nuestro campo, si nos sacamos sangre y analizamos cómo está nuestro estrés oxidativo, se va a modificar, va a disminuir. Si dejamos expuesto, por ejemplo, el accesorio a líneas celulares como células del cordón umbilical, como células de los fibroblastos, que son de la piel, del tejido conectivo, vemos que todas reaccionan, es decir, cada prueba que hacemos reacciona, responde, tiene resultados, y no los percibimos, pero existen, ¿no? Entonces, esto es como un dato que es muy importante, porque es también generarnos conciencia de qué es lo que sucede al usar el accesorio, y que cuanto más tiempo de exposición tenemos al accesorio, mejores resultados. Imaginen que todo el tiempo estemos expandidos con este toroide gigante de 13 metros de diámetro y elevando esta frecuencia, y a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, al lugar donde trabajamos. Y entonces esto empieza a hacer que todo se modifique, ¿no? Es como, recién lo hablábamos antes de salir al aire, como en una constelación, ¿no? En donde el campo cambia absolutamente todo y reordena los vínculos. Y hablando de la constelación, decinos esto que nos contabas, ¿no? Que se usaron dispositivos en constelación y cómo fueron los resultados. Bueno, yo creo que ustedes le hicieron una entrevista a Sara Gloria Levita. De paso, le mandamos un saludo. La amamos, amamos. Bueno, yo también la amo, es una hermana del corazón. La verdad es que, bueno, es una genia, es una sabia en lo que hace, una conectada. Y son maravillosas sus constelaciones. Tuve la oportunidad de estar con ella participando en una constelación en Capilla del Monte junto a un grupo de, no sé, eran 50, 60 personas, y resulta que cuando llego me encuentro con que muchas de los que estaban en el lugar, ¿no?, en el retiro, tenían el accesorio puesto. Así que fue una sorpresa, porque había como 15, 16 personas que tenían el accesorio, a las cuales no conocía, y empieza la constelación y empezaron a pasar cosas impresionantes que nunca había vivido antes en una constelación, en donde ni siquiera se trabajaba sobre el campo central, sino que el campo se amplificó tanto que todos los que estaban sentados formaron parte de la constelación, ¿no? Como terminó siendo como una celebración de la vida, ¿no? El honrar la vida, los orígenes, a través de un grupo gigante de personas en las que todas tenían sensaciones en mi constelación. En realidad era mía y había participantes en el medio, sin embargo, ese campo se amplificó tanto que generó ese efecto, digamos, multiplicador en cada uno de los que estaban sentados. La verdad es que fue una experiencia muy linda, y de hecho todos los que participaron la vivenciaron de la misma manera. Por eso es que también es importante tomar este accesorio como una herramienta de trabajo, de terapia, ¿no? De una herramienta complementaria para todos aquellos que realizan terapias holísticas que son integrales, en donde es de gran valor trabajar en un consultorio, en una camilla, en un grupo, en un círculo, sobre todo los círculos, porque es maravilloso lo que sucede, ¿no?
Sí, a nosotros nos han contado gente que en camilla hace Mm. tratamientos, que tener el accesorio debajo de la almohada potencia Claro, el potencia, tratamiento. sí. Entonces también Exacto. nosotros lo recomendamos a gente que trabaja con otra Sí, gente o con energía. porque se aceleran procesos y también es más armónico, ¿no? Hay un campo sutil que se activa de un modo que siempre beneficia. Claro, claro que sí. Bueno, y por ejemplo, los terapeutas que trabajan con chakras, ¿no? Con los vórtices, colocar un accesorio en cada vórtice en la camilla en la hora que va el paciente o la persona, ¿no? El cliente, a hacerse la terapia, es impresionante lo que sucede en esa hora. De hecho, también se lo recomiendo a ustedes, porque si colocan en una camilla 7 accesorios, uno debajo del otro, o en su cama, Sí. ¿no? Deciden hacer una terapia de 1 hora. Entonces se ponen un accesorio en cada lugar, en cada, uno debajo del otro, ni siquiera uno en cada vórtice exactamente, y es maravilloso lo que se vivencia en esa hora. Esta noche duermo Y te así. acostás, haces eso y te acostás ¿Te sobre... acordás? Perfecto. Sí. Y la otra que también estamos experimentando y que tiene excelentes resultados es abordar un vórtice energético de frente y de dorso. Es decir, tengo problemas de tiroides, por ejemplo. Me la coloco de frente en la tiroides. Sin embargo, a veces no vemos de qué avance en los valores, en la enfermedad. Entonces decimos, bueno, vamos por más, abarquemos ese vórtice laringio de frente y de dorso. Entonces, colocamos una acá, colocamos la otra acá atrás y que esté la mayor cantidad de tiempo posible con los accesorios de esta manera. Empieza el vórtice a abrirse y a responder de una manera impresionante porque la emisión tanto del accesorio como del vórtice es igual. Es igual. Es un flujo energético en profundidad y en forma cónica. Entonces empieza como a amplificarse esa frecuencia y a desbloquear lo que está trabado o desordenado en esa zona en particular. Romy, ¿qué se viene? Porque sabemos que están investigando, que están estudiando, que siempre No te vamos lo va a querer más. contar. No, porque conocemos a la gente de la empresa y tanto Luis Fernando como Johans es gente que quiere Sí, que seguir van por más. avanzando, claro, y nosotras también, así que contanos. Bueno, se vienen muchas cosas. Justamente estamos por viajar el 5 ahora de enero a México, a un encuentro que es la apertura del 2023, con se empieza a oficializar, digamos, la compañía en México, bajo otro nombre en donde van a aparecer líneas de productos nuevos que ya se van a lanzar. De hecho, estuvimos haciendo pruebas a doble ciego, que se llaman, ¿no? Porque de esa manera despejamos la duda de aquellos que creen que esto puede ser placebo, ¿no? Entonces, antes de un lanzamiento, hacemos algunas pruebas entre un grupo de personas para identificar cuál es el que tiene el efecto, cuál es el que tiene la tecnología. Y ya la verdad es que estuve analizando todas las personas que han hecho estas pruebas y resultados hermosos, así que se vienen productos nuevos. Y de hecho, todo lo que puede llegar a venir es cuántico. Imagínense vivir en un mundo cuántico, ¿no? Desde los alimentos cuánticos que pierden tanta vitalidad, ¿no? Cuando uno pone un alimento en un microondas, se pierde la energía vital de ese alimento. Yo El ionizo mi agua, estamos acá, las dos con botellitas de agua y nuestros dispositivos abajo todo el tiempo, agua ionizada todo el tiempo. Pues si ya ni sabes, Claro, la verdad que no sabes qué estás tomando. Entonces digo, bueno, yo todo mi aporte se lo hago. de hecho, testimonios en el agua hay muchísimos, sobre todo enfermedades gastrointestinales, para diabetes, tienen resultados excelentes. Lavajes de heridas, tenemos casos, por ejemplo, de la amputación de un pie en una persona diabética, el chico que le estaba haciendo las curaciones, un enfermero, a su papá,
usaba el accesorio, entonces empezó a ionizar el agua, hacerle los lavajes inmediatamente después de la amputación con el agua ionizada y dejando el accesorio. Si vieran las imágenes, son realmente impactantes porque en 15 días estaba totalmente cicatrizado el pie. Era algo que encima en un diabético es impensado eso. Te digo porque a mí se me ocurren cosas, no sé, yo uso una agüita de rosas, entonces digo, le pongo el cordón cuántico y entonces me ionizo el agua de rosas también, o la crema, o el dentífrico, todo se ioniza. Todo se ioniza, todo se ioniza. De hecho, es algo de lo cual sugiero siempre colocar el accesorio debajo de un splash y utilizar ese splash para el rostro como si fuese un agua termal, con los beneficios del agua termal, pero en este caso con los beneficios del agua ionizada. Ah, perfecto. Mirá, instintiva fui. Romy, y te quiero, a ver, para que nos aclares, porque hay gente que dice, ese dispositivo tiene un chip y yo no Ay. me quiero poner chips. Contanos un poquito para aclarar desde el punto de ¿De vista dónde médico. No, ¿y de dónde de vino el una error? médica. Es un error. Buena pregunta porque genera confusiones y genera alerta, genera desconfianza. Tanto es ese dato del microchip como la radioactividad. Eso Otro te iba tema a decir. que Acordate. también es muy consultado y que también han aparecido algunas personas mostrando con aparatitos como caseros que miden y que para ellos es radioactiva. Bueno, vamos a aclarar estos dos puntos. El primero, respecto a microchips, no contiene microchips. Se llaman microtrips. Son antenas resonantes. Son dos circuitos como en viboritas que vienen a ser cintas plateadas y en realidad en su interior contienen cobre, que son unos conductores justamente, lo que hacen es conducir, nada más. Estas antenas resonantes se llaman microtrips, no microchips. De hecho, no funcionan ni con sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni Bluetooth, ni Wi-Fi, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Es un circuito muy sencillo, como desde hace muchísimos años que existen este tipo de circuitos, hasta por ejemplo para leer las alarmas de cuando salís de un supermercado y te llevas de una tienda, de un negocio, ¿no? Y te llevas la alarma de la ropa. Bueno, esos tienen hasta estos circuitos. No tienen ninguna otra complejidad. La clave de la composición, digamos, está en la combinación de minerales y cristales que tienen, que ese es el dato secreto del cual no tenemos exactamente la codificación o la valoración de cada uno de esos minerales o cristales que hacen a que sea muy especial y que inclusive han intentado copiarlo e imitarlo y ya nos han llegado hasta 10 distintos que han salido nuevos después de este accesorio. Sin embargo, ninguno tiene los resultados que tiene el accesorio. Es más, ni en testimonios, que son miles y miles y miles los testimonios de alto impacto, ni en frecuencia. Entonces, hay algo en esa formulación que es especial. Tal así que cualquier persona que trabaje desde el campo energético, desde las canalizaciones, medium, saben, ni bien se enfrentan a una persona que lo tiene ya a una distancia prudente, ¿no? De ellos, empiezan a percibir y a recibir lo que es este accesorio, porque realmente trabaja con frecuencias que no son de esta dimensión, que son de otras dimensiones, y que viene sobre todo de la séptima dimensión, que son frecuencias ultra elevadas, que inclusive creíamos que éramos capaces de poder soportarlas, y sin embargo nos está ayudando justamente a esta transición. Y no por nada el accesorio apareció justo antes de que se despierte todo este plan, ¿no? Así que eso por un lado. Y por el otro lado, a la vez, ¿esto qué significa? Que no tenga ningún componente de los que mencioné, significa que es seguro para la salud y que cualquier persona la puede usar. No tiene contraindicaciones ni va a interferir, por ejemplo, en el funcionamiento de un marcapasos, de una prótesis, de un implante.
de un audífono, de algún implante neurotransmisor, ¿no? Nada por el estilo. Inclusive hasta personas trasplantadas la están utilizando sin ningún inconveniente. Por otro lado, respecto a la radioactividad, bueno, hemos hecho varias pruebas, pero más allá de esto, por sobre todo el aval principal es a través del CONECYT y CIDETEC, que es un centro de investigaciones con aval internacional, que depende del gobierno mexicano, quien le realiza antes de que salga a la venta el producto, una serie de análisis y de estudios durante varias semanas, en donde lo expone a distintos métodos, digamos, para poder evaluar que realmente sea inocuo para la salud. Después de estas cantidades de casi 2-3 meses de estudio que se le realizaron en más de 30 análisis, se determina la inocuidad porque no es capaz de generar ningún tipo de daño en la salud, por no tener en su composición componentes radioactivos. Inclusive tenemos hasta la tabla detallada de la radiación que puede llegar a emitir. Sin embargo, es mayor la radiación ambiente que la micro radiación que puede llegar a tener un mineral. También hay que identificar de que prácticamente todo es radioactivo y no significa que sea perjudicial, porque los minerales también tienen radiación propia y no por eso son perjudiciales para la salud. Pero una antena tiene una radiación que sí es perjudicial para la salud, que sí hace que se baje nuestra frecuencia a niveles ya degenerativos, cancerígenos, que generan un exceso de radicales libres de estrés oxidativo y esto genera un daño celular. Sin embargo, si el accesorio fuese radioactivo, entonces no bajaría el estrés oxidativo celular, entonces no generaría mayor replicación celular ni elevaría nuestra frecuencia vibratoria. Claramente que son dos cosas totalmente distintas. Y hay aparatitos que compran por ahí en las tiendas, en Mercado Libre, en Amazon, en distintos lugares, en distintos países, y hay aparatos que son muy sensibles a la radiación ambiente y muy poco específicos en lo que están midiendo. Por eso es que un contador Geiger real cuesta millones y millones de dólares. Nadie de nosotros podría tener un contador Geiger real de laboratorio en nuestras casas, como para hacer la medición que corresponde. Lo mismo sucede si queremos hacer la medición del pH en el agua, por ejemplo. Tenemos agua, le colocamos el accesorio y algunas personas miden con las tiritas que compran también por Mercado Libre y dicen, no me cambió el pH. Claro, porque las tiritas de igual manera no tienen la misma especificidad y sensibilidad que aquellas que son medidas en laboratorios específicos. Por eso es que antes de hacer alguna prueba casera debemos primero comprender la metodología de estudio, qué estamos buscando, si realmente podemos llegar a evaluar este parámetro antes de decir si es o no es algo, ¿no? Nosotras queremos decir que la doctora Romina Malano vino un día acá a nuestro estudio de grabación hizo con una todos prueba. los aparatos de medición, con el péndulo también de medición, nos midió, tenemos ese programa en la lista de reproducción Y a vos de te midió la accesorio fuerza. cuántico, y también nos hizo pruebas de fuerza, y nos impresionó todo lo que era medido sin el accesorio y luego con el accesorio, lo que significa, Romina, y vos lo vas a decir mejor que yo, que en nuestras células adentro está pasando eso que hace que cambie el valor. Exactamente, de manera inmediata. De hecho, esta conformación estructural de toroide, de figura geométrica que nos enraiza la Tierra, hace que se modifique nuestra postura de manera inmediata. La elongación, personas con asimetrías, por ejemplo, por escoliosis, por cadera, le medís y tienen una mano más corta que la otra, por ejemplo, una pierna más corta que la otra, le colocas el accesorio, inmediatamente se genera una simetría. Es impresionante ver hasta en las fotos la simetría que se genera en estos casos. Y eso es porque el cambio es inmediato, el cambio postural, el reordenamiento de nuestro eje, el equilibrio, la fuerza, la resistencia,
la energía que nos brinda, es inmediato. Pero además, otro dato que es como importante a reflexionar es, si nosotros medimos, por ejemplo, lo que sucede en el agua, y vemos que el agua comienza a reestructurarse, de hecho, justamente estoy en búsqueda de las imágenes de cristales, vieron como el experimento de Masaru Emoto, que es muy lindo a través de las frecuencias. Bueno, empezamos a hacer pruebas con el accesorio en el agua para ver justamente cómo se modificaba la estructura, porque lógicamente se modifica y se reestructuran las moléculas del agua. Y si recordamos que somos agua, principalmente, que el 80% de nuestro cuerpo es agua, inmediatamente eso sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Esa reestructuración, como lo vemos en un vaso, es lo que sucede adentro nuestro, con esa reestructuración de esas moléculas de agua en ese 80% de agua que somos. Así que si realmente tuviese la capacidad de ser destructiva por un efecto radioactivo, como se quiera llamar, entonces no veríamos ninguna reestructuración ni ninguna replicación, todo lo contrario, veríamos una destrucción, porque nadie toleraría un material radioactivo, como, no sé, el texenio, el torio, ningún material radioactivo podríamos llevarlo sobre nuestro cuerpo, ni que les cuento que yo hace más de 3 años que lo tengo, he atravesado mis 9 meses de embarazo, no con 1, con 4 por momentos, así que sería imposible que un bebé nazca, ¿no? Normal, en condiciones normales, sea saludable, si realmente tuviese algún componente que fuera dañino. Romy, sos siempre Ay, bienvenida, estamos a disposición siempre que quieras difundir algo o que quieras hablar de lo que sea, confiamos en vos y es un placer tenerte acá en nuestra casa. nos encanta porque ya conocemos las virtudes, ya conocemos el producto, nos encanta, amamos el dispositivo y cada vez que te escuchamos es como una renovación Sí, renovamos los votos. sí, no, pero de las virtudes, de cosas que a veces no nos damos cuenta, Sí. y después charlando, che, pero mira que nos pasó esto, nuestra frecuencia cambió, sí, Sí, es esto, sí. y es esto cuántico que ya no pasa por la mente, ¿no? Porque era Ahora, todo, sí. me gustaría que me cuentes, porque quedó la mitad, y no me lo terminaron de contar a mí, el testimonio, que me dijeron, te tenemos que contar un testimonio que pasó, y no Ah, lo contamos. una colaboradora nuestra, Andreina, desde Colombia, Mm, que es curiosa y que está muy activa en su proceso de conciencia, nos pidió una, le mandamos nosotras mm. y dijo que ella experimentó una meditación, ahora se había ido a Brasil a hacer todo un taller de meditaciones, experimentó una meditación muy fuerte que había aprendido con el dispositivo y sintió la potencia de todo eso que pasaba y la pareja de ella corre y se puso, y parece que corre mucho, entonces después de correr tiene un Las rodillas. proceso en las Mm. rodillas de inflamación y de dolor y demás que le cuesta unos días, porque corre maratón, corre como profesional, le cuesta unos días volver al estado del cuerpo habitual. Y dice que se puso el dispositivo y en 1 hora o 2 horas estaba normal como el tratamiento de ella Claro. siempre era con sales, con baño, con agua, qué sé yo, Y, de que, 48 claro, 2 días. ¿Entendés? Entonces, después de hacer un esfuerzo con su cuerpo, volvió a un tono habitual en 1 o 2 horas, cuando antes le cobraba 48. Entonces nos llamó emocionada, feliz, excitada, fascinada. Dijo, chica, yo quiero distribuir en Colombia porque esto es una maravilla, la experimentamos las dos y bueno, estaban felices, pero fue un testimonio fuerte. Y yo te Sí, voy a claro, mandar, claro que sí, de hecho, Romy, yo te voy a sí. mandar el de la mamá de Magalí, que Magalí tiene un problema de nacimiento con un pie que se llama pie equino, que no se apoya, y Sí.
y que no puede relajar una mano. No, son 15 minutos, le dije, grabámelo en un video. Y dice que de pronto hizo así, siempre le dicen relaja la mano, sabiendo que no lo puede hacer. Que la miran y tenía la mano relajada arriba de la mesa. Después de haberse puesto el dispositivo. Y que se fue a bañar, Sí, sí. no se lo sacó al dispositivo, se lo deja y fue a buscar el toallón. Es una chica que tiene 25 años que la asisten en estas cuestiones. Fue a buscar el toallón, se dio vuelta y dice que iba por el piso y vio sus 2 piecitos apoyados. Dice, Pato, pero aparte terminamos tan amigas con ella, con la familia, porque es tanto el agradecimiento. Nosotras 25 lloramos, años. con estos testimonios lloramos, porque Decíamos, realmente es una emoción y nos miramos y decimos, qué felices, qué dichosas de poder acercar a la gente alivio de dolor, ¿no? Y de sufrimiento, porque nos mandan estas madres, estos padres, estos hijos a veces asistiendo a padres enfermos. Mira, te lo digo y me emociona. Como alivio de tanto dolor y decimos, qué suerte poder ser nexo, qué bendecidas el lugar donde estamos. Y los vínculos que se nos Que generan podemos colaborar con esta gente. que sabemos el padecimiento que liberan, ¿no? Así que, bueno, gracias por todo esto, vamos por más. Sí, claro, claro. Y de hecho justamente somos eso, somos nexos, somos comunicadores, estamos al servicio. Es una herramienta más y en realidad hay alguien que me dijo una frase que a mí me encantó porque esto es un regalo de Dios, es un regalo del cielo, es un pedacito de cielo en la tierra y realmente lo siento así. Que una mamá, la semana pasada que nació su hija, la mamá con esclerosis múltiple estaba perdiendo la vista, no podía ver a su bebé, se coloca el accesorio y empezó a ver y pudo conocer a su hijita. Imagínense, ¿no? ¿Cómo se siente uno después de que suceden estos testimonios que son realmente tan impactantes, ¿no? Es maravilloso y es puro agradecimiento a la vida, a Dios, a que esto al fin esté llegando para la humanidad. Y cuantos más seamos con una frecuencia elevada, con un campo ordenado, más van a ir apareciendo testimonios de mayor impacto. Gracias, Romy, te amamos. Te queremos. Besos. Gracias. Bendiciones. Feliz año, Divina. gracias. Gracias.